Hoy, en Relatos Macabros, juguete embrujado. Tú lo tienes. Por las noches, en esa casa abandonada, se escucha el rechinar de sus llantas. Fue regalado y este juguete tenía movimientos. De nuevo traspasó de dueño e hizo lo mismo. Lo tendrás tú en tu casa y no te has dado cuenta. Esta historia nos la contó José Luis, quien asegura que ese aparato infantil tenía vida, se desplazaba sin ser manejado. Pues bien, este relato macabro inicia ya por los rumbos de una colonia aledaña al Hospital Juan Grande. Comenta con cierto escalofrío Nelson que su amigo José Luis le pidió lo acompañara a limpiar una casa que desde hacía muchos años no lo ocupaba. Era un edificio de tercer nivel. Abajo había una tienda muy grande y arriba era la vivienda familiar. En una ocasión que José Luis fue a checar las instalaciones, algunos vecinos le comentaron que por las noches se escuchaban ruidos extraños, así también como que algunos niños jugaban al interior y un especial rechinar de llantas de un carrito o triciclo. El caso es, dice Nelson, entramos al local y nos dispusimos a limpiarlo con mucho jabón en polvo, cloro y hasta criolina y fabuloso. Todo parecía normal, porque hicimos una limpieza a fondo. Quitamos polvo, basura, manchas y tiramos y regalamos enseres que habían adentro. Solo que al fondo había algo, pues por el abandono había cortado la energía eléctrica. El proceso de higiene continuaba y tanto José Luis como yo, Nelson, de vez en cuando mirábamos a un triciclo que se encontraba en un rincón y en la parte más oscura del local. Cuando más ocupados estábamos en la limpieza con las escobas, los mechudos, los cepillos y lanzamiento de cubetas de agua al piso, escuchábamos ciertos ruidos casi imperceptibles de rechinar de metales, sin saber de dónde provenían, cosa que pasamos desapercibidos. Ya al concluir la jornada de aseo, secamos y dejamos todo limpio, tomamos un refresco y compramos un pollo y nos sentamos afuera del local, esperando a que todo se secara para evitar dejar el espacio mojado. Pero inexplicablemente, sentados todos afuera, escuchábamos ruidos en el interior y no había nadie más que nosotros. Como el trabajo estuvo pesado, después de comer y el refresco, me dijo mi amigo que yo me llevara ese triciclo que estaba en perfectas condiciones de pintura y se veía muy bien. No reparé en contestarle a José Luis que si me lo llevo para mi casa. Lo subimos al coche y este triciclo cambió de domicilio y le agradecí al amigo por el regalo. Pasaron los días. Después de este apoyo de limpieza al amigo, una noche escuché ruidos en la planta baja de mi casa y me dispuse a averiguar qué provocaba ese ruido de rechinar de metales de algún juguete. Al bajar las escaleras recordé que el triciclo regalado lo dejamos en la sala, bien acomodado para evitar que se moviera. Le colocamos otros juguetes más pesados para quedar inmovilizado. Grande es mi sorpresa, que lo primero que se me ocurrió es ver si el triciclo estaba en su lugar. Ya no estaba en la sala.
Encendí las luces y me dispuse a localizarlo. Ese triciclo se encontraba en un rincón de la cocina, en la parte más oscura. Ya no tenía encima los otros juguetes. Estaba solo. El miedo, escalofríos, me invadió de la sorpresa. Traté de calmarme sin llamar a mi esposa. Observé la distancia recorrida del rincón de la sala al rincón de la cocina. No podía ser que haya ido a parar hasta ese lugar. Algo había pasado. Nadie pudo cambiarlo de un lugar a otro. ¿Qué habrá sucedido? De tal forma recordé que los ruidos en mi casa se escuchaban en el local de mi amigo. Ya no tuve ninguna duda y ansioso esperé a que amaneciera. Tan pronto dieron las 6:30 de la mañana, llevé al triciclo a la parte delantera de la casa y lo dejé a la orilla de la carretera, para cuando pasara el recolector de basura se lo llevara. Apenas habían pasado 5 minutos de haberlo dejado donde se colocan los desperdicios, cuando un adulto y un muchacho que caminaban al jornal en el campo se alegraron de verlo y de inmediato se lo llevaron en hombros. No supe quiénes eran ni cómo se llamaban. No los había visto antes. Pasaron los días de una semana cuando me llegó al oído por otra parte de otra persona que un triciclo lo habían asustado a ellos y sus hijos. Por tanto lo dejaron al paso del recolector de basura, pero tampoco había tardado mucho en el lugar y otras personas se lo llevaron a otro domicilio. De nuevo pasaron los días y se volvió a repetir la historia, porque la versión era la misma: susto por su desplazamiento sin ser manejado y circular por las madrugadas, y esos sustos a los nuevos dueños. Hasta donde pude enterarme, nos platica don Nelson en voz de otras personas, supe que uno de los últimos dueños de ese triciclo embrujado lo subió a su coche y lo fue a tirar a una zona muy lejana. Hoy no se sabe el destino de ese triciclo, con mucho misterio y asombro. Dicen aquellos que saben de fenómenos paranormales que a lo mejor ese triciclo estaba trabajado y tenía malas energías y provocaba esos trastornos de misterio a las familias donde llegaba, a donde habrá ido. ¿Quién lo tendrá en su casa? Sus nuevos dueños ya estarán sufriendo por las madrugadas. Usted lo tiene en su casa y no se ha dado cuenta. Suscríbanse, comenten y compartan nuestras historias de relatos macabros. Créditos. Escrito y dirigido por Juan René Colorado Sosa. Imagen y realización por Juan René Colorado Gutiérrez. Voz y efectos especiales por Antonio Colorado Martínez.